Tal vez cuando recién estaban estudiando micoplasma pensaban que era un virus, pero no es por el tamaño. Es la bacteria libre más pequeña que existe, entonces algunos micoplasmas pueden pasar por filtros bacterianos. En el laboratorio van a ver que es muy común utilizar filtros para evitar que algún medio de cultivo se contamine. Pero los virus pueden pasar esos filtros, ya de todos modos pueden contaminar los cultivos. Sobre todo en cultivos celulares, los virus, puede ser hasta micoplasma, pueden infectar esos cultivos celulares. Sobre micoplasma voy a hablar muy poco. Una cosa muy importante sobre micoplasma es que no posee pared celular. Y eso, por algunas características de su estructura, no puede ser visto al microscopio con los métodos convencionales. ¿Por qué? Primero, es muy pequeño para ser visto en un microscopio. Y dos, si no tiene pared celular, no podrían hacer qué tipo de tinción tienen que padenzar, ¿no es cierto? Si la tinción Gram toma ventaja de las paredes y se tiñen las paredes, esta bacteria no tiene pared. Entonces, al no tener pared, usted no puede utilizar la tinción Gram. Y dos, el tratamiento. Micoplasma pneumoniae, que es la bacteria más común que se estudia, porque causa neumonías, es fácil de recordar. El manejo común de las neumonías es con beta-lactámico. El antibiótico de primera línea es un beta-lactámico. Si un médico sospecha de que alguien tiene una neumonía, muchos de los antibióticos que se usan inicialmente son beta-lactámicos. Los beta-lactámicos actúan sobre qué? La pared celular. Sobre la pared celular. Si dan beta-lactámicos, ¿qué va a pasar? Es resistente. Es naturalmente resistente. Esta bacteria es naturalmente resistente a los beta-lactámicos. Y hay otra característica que no tienen las otras bacterias, sobre todo en la membrana plasmática tiene esteroles, como nuestra célula. Entonces, tiene un detalle extra los micoplasmas, tienen esteroles en la membrana. Estos son algunos rasgos que ustedes deben tener en cuenta con micoplasma. Sobre el micoplasma, las neumonías que producen son atípicas. Otro rasgo que es muy similar a los virus. Los virus, cuando producen enfermedades pulmonares o neumonías, son atípicas. Entonces la pregunta es, ¿qué es una neumonía típica? ¿Alguien tal vez sabe qué es una neumonía típica desde el punto de vista clínico? Cuando hay una neumonía hay ciertos signos, sobre todo cuando uno está auscultando, puede identificar claramente dónde está el problema a nivel pulmonar. Y si hacen una radiografía, típicamente hay una consolidación. En ese lugar hay líquido, hay material inflamatorio, hay un proceso inflamatorio como tal, una consolidación. Cuando hay una radiografía, ustedes pueden ver en la radiografía blanco ahí. Y más los síntomas clásicos de una neumonía, que es tos y fiebre con expectoración mucopurulenta, es lo clásico en una neumonía típica. Un paciente que tiene fiebre y tos productiva. Productiva significa con expectoración. Entonces dice, puede ser una neumonía, hace una radiografía y ve una consolidación, porque ahí está localizado la infección. Eso es típico. Y yo les estoy diciendo, las
Mycoplasma pneumoniae, y los virus producen neumonías Cuando hace una radiografía no hay una consolidación. Las lesiones se ven más bien como parchadas, se va a ver como unas zonas de lesión por todos los pulmones. Eso es la típica. Los virus hacen los Mycoplasma pneumoniae produce síntomas típicos de neumonía atípica. Ahora, el factor de virulencia más importante es la vecina P1. Y entonces luego, esto es fácil luego acordarse, la vecina P1 le permite anclarse al epitelio respiratorio, pero también causa un problema. Esta infección por virus causan también que los cilios se paralicen, los cilios del árbol respiratorio se paralicen. Entonces, ¿qué no habrá? La producción, ¿no? Entonces, hay dos secas. Entonces, ahí está lo de neumonía típica. Tiene dos secas. Y tiene estos rasgos en la radiografía que la condensación es como en parches. No hay un lugar específico. Y sus factores de virulencia evitan que los cilios funcionen. Entonces, esos son los rasgos más importantes y lo que ustedes deberían acordarse sobre el factor de virulencia. Entonces, ¿por qué la tos es no productiva? Es porque los cilios se paralizan. ¿Paraliza el movimiento de los cilios? El movimiento, porque sigue produciéndose moco normal. Notan lo que está pasando en un alveolo. Aquí hay un proceso inflamatorio por la presencia de la bacteria. Y la inflamación como tal hemos repetido algunas veces, produce aumento de circulación, edema. Dentro de un alveolo, entonces está acumulando líquido, células inflamatorias. Entonces por eso produce este proceso de inflamación por todo los dos campos pulmonares. Entonces, esto es lo más importante sobre el Mycoplasma pneumoniae. Solo genera neumonía, ¿no? No, en general puede producir bronquitis, las vías aéreas mayores, sí, pero lo clásico son Ok, también podría como que toda infección con otra cosa porque no pueden liberar bien. correcto. Las complicaciones cuando ya hay un árbol respiratorio afectado puede sobreinfectarse con otras bacterias. Tal vez estafilococcus. Los estafilos muchas personas. ¿Se acuerdan que les dije que hice un estudio que más bien 50 y tanto por ciento de estudiantes de medicina tiene estafilococcus? Puede haber una sobreinfección. Pues se pueden complicar por eso. Vamos a hablar de interesante. Cuando no hay trabajo en grupo, no están todos los estudiantes. Es bueno saber. Vienen tarde. ¿No es cierto? Vienen tarde. Y se están dando vueltas para eso. Es bueno saber. Vamos a ver los virus. Ay, los virus son más complicados. Si las bacterias ya eran difíciles, los virus son más. Los virus son más complicados porque, ¿se acuerdan cuando estudiábamos bacterias teníamos que identificar si era tan positivo o grande? Si es que tiene un factor de virulencia, si la forma, si
son cortos y son básicos. ¿Se dan cuenta? Ahora hay más rasgos que deben saber. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos que definir qué son virus. A ver, piensen qué son virus, pero una definición así como de estudiante de medicina, ¿ya? O de odontología. ¿Qué será un virus? ¿Qué será un virus? Una partícula biológica radioactiva. Una partícula que más. ¿Y nada más? Organismos que dependen de otro para poder replicar. Ajá. O ARN. Y en una sola palabra, ¿cómo le dirías a eso? No, por tu definición de requiere de otro. Requiere siempre infectar. No. La simbiosis puede. No, hay beneficios en la simbiosis. Lo que está buscando. Para que tengas puntos. Si le escucharon a Cristina la definición, le pueden ayudar con una sola palabra. Como Parásito. parásito. Ahí está. Parásito celular. Eso significa que cada vez que oyen un parásito, no, la definición de parásito no significa una eucariota, sino es un organismo que se aprovecha. Y entonces, el parásito es el que causa daño. ¿Hay algún chiste por ahí? Si se dan cuenta, vienen diferentes, ¿no es cierto? No están muchos, se están riendo, me distraen. Y yo que estaba considerando, ya no voy a capturarlos, pero no. Sí tengo que seguirles manteniendo estudiando, porque si no estudio, si ya están ahí, se mueven, me distraen. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Ya me distraigo, ya no sé, sigo la línea. Los parásitos infectan, causan daño, mientras del parásito se beneficia. Ese es el término de parasitación. Un organismo recibe daño, uno se beneficia. Ahí está la parasitación. Tú estás alzando la mano, Anderson. Sí. Haga sobre el parásito. Más definición. No leí. Tienen un genoma de ARN o ADN. Ajá. También está dentro de. Y lo que dices es correcto. O no pueden ser los dos. ¿Es uno? ¿Qué más? O sea, no sé si cuente como definición, pero también está esto de que se debate si son seres vivos o no. Entonces, Ajá. no. En general, la mayoría dice que no son seres vivos, pero desde el punto de vista metabólico, porque no hacen por sí solos metabolismo, no generan energía por sí solas, sino es la célula la que infecta, hace metabolismo y energía. Ajá. Y desde ese punto de vista, como es no vivos, sí, desde ese punto de vista. Y cuando son virus de ARN tienen la retrotranscriptasa para hacer ADN y luego. Sí, es que sería un retrovirus, Ajá. pero si no es un retrovirus, no llevarían, ¿no es cierto?, la retrotranscriptasa. Y eso es correcto lo que tú dices, pero no es como la parte nuclear para definir virus, pero sí, los virus como retrovirus. ¿Quién me estaba hablando? Son intracelulares. Obligatorios. Ajá, son intracelulares obligatorios. Siempre necesitan, porque hemos visto otras células que viven son de vida libre y cuando nos infectan hacen intracelulares. Tiene una cápsula. Todos tienen cápside que protege al ADN. ¿Se acuerdan qué bacterias eran de vida libre y cuando nos infectan eran intracelulares? Algo que no les pasa a los virus. Los virus siempre tienen que estar dentro de una célula, siempre sí o sí. La clamidia, Ese es Ah, la leptospira. pero es de vida libre. O sea,
taquicardia es ambiental, es intracelular. La nocardia es, de vida libre y cuando viene, la legionela, la leptospira, no, la leptospira siempre está infectando. ¿Cuál es? No, esa sí es siempre intracelular. Clostridium tetani. ¿Cómo? Clostridium. Siempre es ambiental, pero luego no se hace intracelular, solo infecta. Extracelularmente solo nos infecta. Lo que les digo es se hace intracelular, ¿se acuerdan? Las que dijimos sí es porque luego habitaban dentro del macrófago y se mantenían dentro del citoplasma. Pero entonces, aquí el libro les da algunas definiciones que a ustedes me han dado individualmente, pero cómo acordarme sobre todo cómo definir un virus y todas las características que tienen los virus. Eso está en el libro, ¿no es cierto? Pero ustedes nunca se van a acordar todo eso, siempre se olvidan, ¿verdad? Les ayuda a acordarse de todo eso. Porque solo así pueden saber todas las características que tiene un virus. Entonces, la F, y ninguno me dijo esto, pero yo sí les dije, son agentes filtrables. Es decir, que cuando se usan filtros bacterianos, los virus pasan a través de ellos. Ahí está una característica que define a los virus filtrables. Intracelulares obligatorios. Esto como que resume esto. ¿Qué le pondremos a la I? ¿Qué le pondremos a la I? Yo le pondría 2. Por lo que dijo Fiamma. Porque, pero no vivos, ¿no es cierto? No vivos. Sí. Pero podríamos tener algunas otras cosas. También podríamos usar la L para escribir una cosa que es libre. O sea, libre significa que no hace eso, desde ese punto de vista de metabolismo. Por sí solo no puede hacer eso. Entonces, por sí solo no puede replicar su ADN, no puede transcribir, no puede traducir, no puede hacer nada de eso por sí solo. Entonces, ahí engloba de no hace, le falta hacer el metabolismo. Y por eso se le considera que no está vivo, es un organismo no vivo. Sí hay discusiones, pero en general, los virólogos, porque no puede hacer el metabolismo. Con AT es lo que sí me dijeron, el tipo de genoma. Puede ser uno u otro, o ADN o ARN. No, los dos. Con R, ¿qué será? Es sobre algo muy importante que ustedes no me dijeron y sobre la replicación. ¿Cómo es su replicación? Es por ensamblaje, no por fisión binaria. Se autoensambla, se arma. O sea, se producen proteínas en pedacitos
No es como las células que hemos estudiado hasta ahora, es fisión binaria, ¿cierto? Se replica la célula, no ocurre eso por fisión binaria. ¿Y la O qué nos falta? Ah, sí. ¿Dónde mete lo de cápside y envoltura? ¿Qué le pondríamos a la? Quiero hacer este ejemplo a ver si nunca se olvida. Quiero hacer un ejemplo. Quiero hacer un ejemplo con... Y en vez de Tú estás puesto una chompa. Después venir. ¡Muévase! Es que a ustedes les da miedo. Les da miedo. Yo me saco. Si no se olvida. La O es de outfit. Sí, sí entienden el outfit, lo que significa, ¿no es cierto? Eso sí se pueden acordar. Ya, entonces, un outfit con abrigo, digamos que está con abrigo. Digamos que está con abrigo. Justo hoy no han venido con abrigo. A veces sabes venir con abrigo, te hubieras llevado él. ¿No es cierto? No. Entonces, abrigo, el outfit con abrigo es envoltura. Y el outfit sin abrigo sería desnudo. Sí. Con envoltura. Ahí vas a seguir un rato. Esto es importante porque eso les juro que aunque parece chistoso, luego no se agravan esto y luego cometen errores en el examen. Y esto es muy importante porque el outfit es una de las cosas más importantes de los virus. Entonces, digamos que hace tanto frío, mucho frío. Y yo estoy caminando en ese frío sin mi abrigo. ¿Yo sería más resistente al frío o más débil al frío? No, sí, me estoy paseando por el frío sin que se me haga chinita la piel. Soy más, quiero que esto, métalo por Dios, ¿sí? Ajá, si no tengo el abrigo y estoy expuesta a una agresión como esto del frío, sería yo más resistente, ¿verdad? Y quien está puesto un abrigo sería más débil, ¿sí? Más débil, más frágil. ¿Se van a acordar de eso con el abrigo? Gracias, tío. Entonces, el outfit, el abrigo, la envoltura. Los virus que tienen envoltura son débiles. Y los que son desnudos son resistentes. Ya vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, pero quiero que se graben esto. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, envoltura tiene, entonces, ¿de qué es la envoltura? ¿De qué está hecha la envoltura? No, la envoltura es membrana. Es una membrana, una bicapa lipídica, para que se acuerden. Una bicapa lipídica, una membrana es muy sensible. Si cae dentro de un jabón, de alcohol, la superficie seca, una membrana es débil, porque es una bicapa lipídica, es súper sensible, una membrana. Pero el que no tiene membrana, solo tiene cápside. ¿La cápside de qué está hecha? proteínas. No. Es que es cápside, ya no estamos en bacterias, porque eso también es bien importante. La cápside, que no es cápsula, la cápside está hecha de proteínas. Las proteínas le protegen tan bien al ADN que le hacen a un virus resistente a muchas cosas.
que a los detergentes, que a los desinfectantes, que al tratamiento de aguas mal hecho, que a la desecación. Entonces, los virus que solo tienen cápsula, sin membrana, están desnudos, son más resistentes. ¿Ok? Están desnudos. ¿Se van a acordar de eso? Siempre se equivocan. Pero ya no, porque ojalá se acuerden de esto que estoy diciendo. Y entonces vamos a ver sobre eso. Ay, es bien importante entender si un virus, entonces cuando estudien un virus, siempre ahora en su cuadrito que va a ser diferente, o en su resumen, siempre tienen que saber si ese virus es desnudo o con envoltura. Eso cambia todo. La vía de transmisión, el tipo de lesión celular, todo eso puede cambiar y eso les puede ayudar y no grabarse de memoria nada, solo razonar. Entonces, ya les dije, entonces, si se van a acordar, los desnudos son fuertes, ¿no es cierto? La cápside le hace resistente, duro. Si tiene un virus de envoltura, entonces se va a acordar, es algo más delicado. Entonces, pensemos, la transmisión típica. Pero siempre va a haber excepciones, pero esto es en general se van a acordar. Un virus desnudo, la transmisión, como es fuerte, la transmisión va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, fecal oral, escucha. Cualquier cosa que entra por el tracto digestivo, ¿cómo nos defiende el estómago de cualquier cosa? Sí, ¿no es cierto? Si tuviera envoltura, desaparece. Pero si es desnudo, solo tiene su cápsula. Entonces va a ser resistente al tracto digestivo. Entonces, ¿por qué vía se transmitirá en general? Fecal oral. Y eso es súper fácil de transmitirse, porque si alguien defeca al ambiente, ese virus va a estar aún infectivo en el medio ambiente. Entonces puede contaminar agua y tierra y vegetales. ¿Se entiende que es muy fácil transmitirse así? Es muy fácil. Porque resiste a los cambios de pH del agua, que a la temperatura, que si el agua está fría, que si caliente, Entonces, las propiedades son es que puede resistir cambios de temperatura, ácidos, proteasas, detergentes, secados. O sea, si utilizo un desinfectante tal vez débil o común, los virus desnudos serán más difíciles de acabar. ¿Ok? Muy bien. Y por lo tanto, ¿qué consecuencias hay para un virus con esas propiedades? Ya les dije. Entonces, se transmite fácilmente. Súper fácil. Fecal oral. Fómites. Les estoy diciendo que puede soportar la desecación. Los fómites, una sábana, ropa, una toalla, fómites. Si un virus que resiste puede quedarse en la superficie de este objeto. Y entonces alguien utiliza esa toalla también compartida entre familiares, ¿no es cierto? O típico en esos balnearios donde le prestan, les alquilan el terno de baño, el gorrito, toallas, no sé qué. ¿Ustedes creen que la gente se toma el tiempo de lavar apropiadamente eso? No, les importa ganar dinero. Entonces, fómites. ¿Sí ven? Entonces puede conservar la infectividad, sobrevive al paso del tracto gastrointestinal. En general, con los anticuerpos será suficiente combatir a este tipo de virus, pero les estoy dando generalidades para que se acuerden. Ahora vamos al otro. Entonces ya se acuerdan de los desnudos. Pero verán, cuando dice virus desnudo, si tiene dos cosas: el material genético y la cápside que le protege al material genético.
cápside hecha de proteínas. Las proteínas que le hacen resistente a todo esto. Ahora, un virus con envoltura tiene algo adicional. Tiene el material genético, tiene la cápside, también tiene cápside, pero por fuera de la cápside hay una membrana. Por eso está envuelto. Pero si tiene también la cápside, ¿por qué también es resistente? Se le daña la membrana, pero ¿por qué la cápside no? Buena pregunta. ¿Tienes la respuesta? No. ¿Alguien tiene la respuesta? Puede ser porque la cápside y las proteínas no están acostumbradas a sobrevivir a ese tipo de ambiente. No. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien está haciendo mano? ¿Nadie? ¿Alguien quiere lanzarse una hipótesis? Por las proteínas de membrana. ¿Perdón? Por las proteínas de membrana. Pero, ¿cómo responderías la pregunta? Por los. No, pues ya se respondes. ¿Cabal? ¿Qué dice el tema? Que no tiene receptores. No, pues el receptor está en la célula. Los virus tienen los ligandos, ¿no es cierto? El virus tiene la llave. La célula tiene el orificio donde entra la llave. ¿No es cierto? Ya. Entonces, esto es muy apropiada esa pregunta que este dibujo simple responde. Entonces, el virus desnudo, el ligando, ¿dónde está? En la cápside. ¿Sí? El virus con envoltura, ¿dónde está el ligando? En la membrana. De glicoproteínas. La membrana sí tiene glicoproteínas. Estas cositas que están aquí son glicoproteínas. Ah, esas son como las spikes que tenía el COVID. Correcto. Entonces la pregunta es, pero si pierde la membrana igual se ha de infectar. Entonces pierde la membrana, igual infectará. No, por eso. Son más débiles. ¿Sí? Sigo. Entonces, ¿cómo será la forma de transmitirse? Es más complicada esta forma de transmitirse de los virus que son más sensibles. Entonces, son más sensibles, es lo contrario a los otros, son más sensibles a la temperatura, a la desecación, a los detergentes. Si un virus con envoltura cae sobre una superficie o en unos cómites, su membrana se destruye y pierde infectividad. Entonces, ¿cómo será la forma de transmitirse? ¿Qué requerirá? Que sea directo, o sea, que no tenga que estar tanto tiempo en el ambiente. Ajá, entonces necesitará ser De contacto. De contacto. Ajá, y entonces de ahí, ¿qué nacen de esto que estoy diciendo? ¿Qué necesitará un virus con envoltura si fuera el caso? Pero en general vamos a hablar. Sí, pero ¿cómo sería el contexto? Contacto directo con fluidos. Ajá, fluidos. ¿Cómo sería? Sí, ¿cómo sería? Es que persona, déjame. ¿Ya me transmitiste algo? No. Pero entonces por eso quiero. Entonces, sexual, fluidos, ¿verdad? Sexual, fluidos, ¿qué más? ¿Perdón? Transfusiones de sangre. ¿Sí ve cómo es más difícil? Eso no es difícil, necesito una transfusión. ¿Qué más? Gotitas respiratorias. Pero las gotitas respiratorias que les toso en la cara, por ejemplo, ¿no es cierto? Si ven que la gotita es húmeda, necesita humedad. ¿Qué necesita? Humedad. Necesita humedad. ¿Qué más? Díganme más. ¿Por qué otras vías sería? Transfusión. Saliva. ¿Cómo sería? Ajá. Y no solo eso, si es una cosa súper rápida, es la típica que ustedes hacen, es bocadito de agua de una botella y enseguida otro y otro y unas 3 personas con la misma saliva ahí. Si vamos a ver virus que se transmiten así, compartiéndola. Sí, entonces sí pueden entender eso.
Eso quiero que les quede en la primera clase porque los siguientes virus va a explicarse muchas cosas, va a ser más fácil. Les parece que había un virus, ese virus de Rezo, Ajá. ese seguía con temperaturas. No necesitas, ¿no es cierto?, saber mucho de eso. Enfermedad del mes. Una pregunta. Sí. En las fiestas por lo general se comparten la botella. ¿Y cuál es el diagnóstico? O sea, si es alcohol de un grado como que algo, no debería morirse solo por el ¿Ustedes beben alcohol al 70% en las fiestas? Creo que el más fuerte, así como que el vodka, no sé si llega, yo no sé de alcohol es 50, algo así, no sé. Ya, es verdad. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en una fiesta capaz que están como 40, 30, me imagino, es que no sé, pero está en esos porcentajes, no es suficiente. No es suficiente. Y tampoco es que, no sé. Así la clásica que ustedes dicen, el alcohol me va a ayudar a evitar infecciones. Claro, El problema está en que la saliva que está en la botella toma contacto con la mucosa antes de que entre. claro, la cosa. Claro, también. Entonces está teniendo contacto en otras áreas de la mucosa. Bueno, más preguntas de fiesta. El virus de viruela del zóster, ese es original. ¿Cómo sería? O sea, sospechen. Es con envoltura, porque ¿cómo es la forma de transmitir saliva y gotitas respiratorias? La varicela, que es el virus de la varicela, porque la varicela zóster es la enfermedad. El virus de la varicela se transmite por gotitas respiratorias. Uno tose o habla y ahí transmite. Luego se mete, infecta células neuronales, se esconde y luego después de años cuando tu sistema inmunológico está débil sale como zóster. Pero esas mismas que están en las vesículas luego se hace aerosoles y se transmite. Y el VIH era también con cáncer, ¿no? El VIH sí, pero tiene envoltura. O sea, es lo que digo, los virus con envoltura tienen, escuchen, los virus con envoltura tienen el material genético, la cápside y la envoltura. Entonces, el VIH tiene todas esas tres cosas. Envoltura. ¿Cómo se transmite el virus de VIH? Contacto sexual, transfusiones. Entonces usted sospecha. Ese tiene envoltura. ¿Sí se dan cuenta que ahora puede ser más fácil la clase de virología? Ok. ¿Alguna otra pregunta o sospecha? La hepatitis B sería igual que la cultura. Ajá, porque se transmite ¿cómo? Contacto sexual, fluido, eso. Hepatitis A. La A, pero ¿la A cómo se transmite? Por ¿La A cómo se transmite? Solo para que piensen. fecal oral. Fecal oral. ¿Cómo sería? Desnudo. Ya ven que pueden tener un examen horrible. Pero hay excepciones y cuando hay excepciones vamos a ver, les voy a decir una excepción de un virus que nos volcó la vida de este planeta hace poquito. Ajá, COVID, un coronavirus. El coronavirus es un virus desnudo con envoltura, sospecha. No, pues con envoltura. Con envoltura. Pero esta es una excepción. También se puede transmitir fecal oral. Sí, y también se mantenía en el aire por horas y horas, soportaba la desecación. Y había personas que alguien está chupándose un esfero y luego alguien más también se chupa el esfero. Y se puede transmitir así y también soporta la desecación. Es una excepción porque cuando veamos coronavirus, cuando los veamos, las glicoproteínas que están aquí son tiene una corona tal que le protege a esa membrana más de lo normal, es una excepción. Los coronavirus también se transmiten, son excepciones.
Pero en general ustedes pueden sacar conclusiones de cómo se transmiten las enfermedades solo con la primera clase. ¿Entienden? Ya. Ok. ¿Quién pregunta? No. Sigo. Ok. Esto solo está reforzando en lo que dije. Entonces, virus desnudo, el desnudo, la cápside cubre, protege al material genético, que es lo más importante, y los virus con envoltura tienen material genético, la cápside y la envoltura. Y aquí están viendo las glicoproteínas que se van a unir al receptor celular. Okay. Lo que habíamos visto diferente en bacterias es que a veces las bacterias podían infectar cualquier tejido. Digamos que un estafilococo tiene este paciente una herida, entre el estafilococo por esa herida. Si estuviera contaminada la sangre de transfusión por un estáfilo, me estoy inventando, causaría igual, donde sea. Si el estáfilo le meten en el cerebro por una cirugía no bien limpio, cuando le están abriendo, ahí causaría infección. Los virus no hacen eso. Los virus dependen de la célula. Entonces, un virus no puede infectar cualquier célula. ¿De qué dependerá? Del ligando y del receptor. Entonces, no todas las células tienen un receptor para cualquier virus. Es decir, si ahorita mismo tengo un virus de COVID aquí en la superficie celular, no me va a infectar. Estas células de aquí tienen el receptor para el virus del COVID-19. No. ¿Dónde creen que estarán los receptores para las mucosas respiratorias? Tendrán que coordinarse. Entonces, en los virus es diferente. Y ya vamos a hablar de eso. Esto solo es una figura de las cápsides tan interesantes que tienen y son geométricamente perfectas, muchas, no todas, de las cápsides de los virus. ¿Les ven? Son una inspiración para los artistas. Pero bueno, ok, es difícil ahora clasificar. ¿Cómo se clasificaban las bacterias? ¿Se acuerdan? Vimos de esa clase. Por la forma. ¿Qué? ¿Por la pared? Gran positivo. Si era por la forma, se da cuenta. Si fuera por serología, otra. Ahora veamos cómo podríamos clasificar a los virus. ¿De qué dependerá? Depende del genoma. Hay muchas formas de clasificar. Tamaño. Los ligandos. ¿Cómo? Los ligandos. Casi por ahí. Ajá. Células en las La fuente de la célula. ¿Qué? células en las que infectan. El tropismo celular. Quiero o sea, entendí la pregunta de la diapositiva anterior, que dijo que esos eran con cápside y estaba el HPV ahí. ¿Y el HPV no es de transmisión sexual exclusivamente? Sí. Y es desnudo. Una excepción. Ahí anote la excepción, pero bueno. Es que el HPV no solo hay serotipos de transmisión sexual, también hay serotipos de contacto directo, persona a persona, y también hay los serotipos que se quedan en la superficie. ¿Han visto que hay personas que tienen verrugas en los pies o en las manos? Es un HPV que no tiene que ver con transmisión sexual. Cuando iban a la escuelita podían ver niñitos que tenían verruguitas en las manos. Eso no es de transmisión y es un HPV. Y es para responder tu pregunta. Entonces, eso no fue transmisión sexual. Pero es un tipo diferente. Un tipo diferente que es piel. Pero, digamos que alguien tuviera ese HPV en los pies y se va a un balneario y camina, descalzo. ¿Quién viene detrás? ¿Qué creen que está pasando? Pero eso no es suficiente, porque
solo está en la superficie, ahí no están los receptores del HPV ahí en la superficie aquí. Pero clásico que alguien está jugando hasta descalzo boli, no sé qué, y ya se raspa y se hace una herida. Cuando está abierta esa herida, ya tiene acceso el HPV a ese pie y luego crea esas verrugas en los pies. Entonces es desnudo. Entonces la conclusión es que es desnudo, pero también se transmite por vía sexual. Pero es desnudo. ¿Y el serotipo depende del ligando? El serotipo, sí, porque hay los serotipos que vamos a ver que se transmiten por vía sexual, se encuentran con el epitelio de la piel del pene o a nivel de la vagina. No, perdón, no en la vagina, sino en el cuello uterino, perdón, cuello uterino. Vamos a ver cómo clasificar a los... ¿Por qué están tan...? Te vas a mover. Sí, porque desde que empezamos la clase. Sí. Hazle la mano. Yo me acuerdo que No, pero es que no es solo con Ah, sí, no, es que sí. ya hay espacio. Alejandro también lo Yo ya moví a uno porque está molestando la clase. ¿Tiene alguna pregunta? No hagan bulla. ¿Cómo creen que se pueden clasificar los virus? ¿Alguien me dijo? Genoma dice, ya, por la organización del genoma. O sea, los virus se pueden clasificar en virus de ADN, ARN, como dice organizaciones, incluso si es ADN de doble cadena, de simple cadena, ARN de doble cadena, de simple cadena, ARN de sentido positivo, de sentido negativo. Una tragedia para ustedes aprenderse todo eso. O sea, para todos nosotros incluyendo. Porque yo luego vengo y discaro. ¿Entienden? Ya. Una forma de clasificar a los virus. La simetría de la cápside también es importante. Simetría de la cápside. ¿A qué se refería? En la figura anterior se pueden ver cápsides icosaédricas, otras cápsides helicoidales. Entonces, las formas de las cápsides, esa simetría les puede hacer clasificar a los virus. Icosaédricas, que es lo clásico. O lo que sea que tomen las formas, puede clasificar. ¿De qué otra forma se puede clasificar a los virus? Presencia de envoltura, ¿no? Ajá. Membrana, ¿no es cierto? Si tiene o no membrana. Si tiene o no membrana, eso les hacen. Las dos clasificaciones es desnudo o envuelto, ¿no es cierto? Desnudo o con envoltura. Con envoltura. ¿Cómo más puedo clasificar esa? Las células que infectan. ¿Y eso cómo le diríamos? ¿Qué es hace un rato lo que dije? ¿Qué palabra usé? ¿No te acuerdas? Tropismo, ¿no es cierto? Que les dije tropismo celular. Entonces, eso depende del anfitrión también. Entonces, los virus pueden clasificarse en virus que, si tiene tropismo por células humanas, células o de otros animales, o de plantas, o de bacterias.
tropismo. Dependerá del anfitrión. Entonces, si es la célula, lo que les acabo de decir, el anfitrión es la célula, ¿sí? Humano, animal, planta. Un virus de planta no me va a infectar a mí, entonces necesito un tropismo. Pero también puede haber un tropismo por el tipo de célula o por el tejido. Entonces va a haber virus que infectan solo células neuronales. Entonces el tropismo del tejido, si es que su tropismo es por células del cerebro, va a causar encefalitis. Si el tropismo es por el tejido hepático, ¿qué va a causar? Hepatitis. Si el tropismo es gastrointestinal, puede causar infecciones gastrointestinales, diarrea. ¿Sí ven? Entonces, El anfitrión. Depende del receptor que tiene la célula del virus. ¿Perdón? Depende del receptor de la célula que necesita el virus. Exactamente. El receptor es la que, si no tiene el receptor, no puede infectar. Y también se pueden clasificar los virus por el medio de transmisión. El medio de transmisión. ¿Cuáles serían? Entonces hay virus que les ponen en el grupo de virus entéricos, por ejemplo. ¿No es cierto? Por el medio de transmisión, virus entéricos. Por lo que dice fecal oral. Hay virus, son arbovirus, por ejemplo. Hay arbovirus. ¿Saben lo que significa un arbovirus? Es un virus. Les voy a escribir aquí. Arbovirus. Fácil de acordarse. Arthropod-borne viruses, virus transmitidos por artrópodos. Se pueden clasificar, hay un grupo de virus transmitidos por artrópodos. Entonces el medio también es clasificado. ¿Es que les estoy diciendo en esta clase? Que lo que se viene de virus, ustedes tienen que identificar estos rasgos. Si son de ADN o ARN, tienen que saber. Si son con envoltura o sin envoltura, tienen que saber. Si son arbovirus o no arbovirus, tienen que saber. Si se transmiten por vía sexual o no, todas esas cosas tienen que saber. ¿Qué significaba que sean filtrables? Son tan pequeños. Y la foto no les puse todavía. Aquí pues. Son tan pequeñitos que pueden atravesar filtros bacterianos. Y para que entiendan, yo uso un filtro porque quiero liberar de bacterias de ese medio que uso. Uso un filtro, van a ver en los laboratorios, son unos filtros que se ponen en la boquilla de una jeringuilla y hacen pasar el medio. Entonces, cosas como estas se quedan en el filtro. Pero miren esto. Y justo los filtros tienen el orificio suficiente para que pase el líquido. Pero también suficiente como para que pasen virus pequeñitos. Ajá, es a eso lo que se refiere la gente, es filtrar. Bueno, ¿qué horas? Ya les hablé de cómo clasificar y entonces en el libro ya puede ser más entendible. Esto ahorita no tienen que aprenderse esto, porque al final de la clase ya van a entender cuáles son con envoltura, sin envoltura. El libro solo les da como unos, y el libro les mete un montón, ya este virus no sé qué, y ustedes quieren aprenderse esos nombres, van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces miren, virus de ADN, aquí hay ejemplos con envoltura y virus sin envoltura. Virus de RNA hay virus de sentido positivo, negativo, de doble cadena o retrovirus. Todo eso van a aprender en el transcurso de la clase de virus. ¿Qué creen que significa RNA de sentido positivo y RNA de sentido negativo? ¿De qué creen que depende? De 3' y 5'. ¿Y eso qué depende? ¿Qué les está diciendo en general? Como, no, es que ya está transcrito, no sé, te le digo. Como C.
traduce. ¿Cómo se traduce? Entonces, los de sentido positivo significa que funcionan directamente como RNA mensajero. El de sentido negativo no puede. Tiene que copiarse a uno de sentido positivo y este funcionar como RNA mensajero y luego ser traducido. ¿Sí? Eso significa el sentido positivo negativo. Ok. Preguntas, ¿no? Como viene una cosa fiera, salgan 2 minutos, se dan la vuelta, toman agua y vuelven. Y yo me quedo a cuidar sus cosas. Solo 2 minutos. Y sin el celular. La mente, a liberar la mente. No a contestar WhatsApp. Ni siquiera debería estar recibiendo mensajes. ¿Están en inglés? O son tan importantes que ya reciben cirugía. No sé si son importantes, me refiero a la cirugía, Parece que encontró para el visor dice que intenten con su link para el visor. Creo que ganaste $16. Bueno, ya no me acuerdo exacto. En la varicela nunca deja de ser infección. A veces, incluso las cicatrices, no las cicatrices, perdón, las costritas son No, pero contagiosas. yo no veo que me siento. En las costas aún es contagiosa la No, pero o sea, enfermedad. aún así estoy Pero por si acaso, ¿a qué te pero no. refieres con tu pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Se llama que se morir? O sea, pero no la reflexión que la uva es el que Ah, ya. Una vez que una persona inhala el virus de la varicela, entra en mi circulación, circula por todo mi cuerpo, infecta mis células y luego llega a infectar hasta mi piel y ahí exhalen las vesiculitis. Mientras estén las vesículas, soy contagiosa por vía aérea y por las vesículas y las costritas. Ajá, entonces cuando ya no está, ya no es contagioso. Pero ese virus no ayer está se ahí. estudia haciendo por primera vez. Se escondió. No, pero ya entendí, pero lo que voy a decir, ajá, porque sin el vicio por Y eso me entonces, estoy imaginando todo. cuando vuelve otra vez a hacer, pues mientras esté escondido una neurona, no es contagio. No hay síntomas. Este paciente sufre de una pérdida familiar, no sé, de la inmunodepresión también. Salen las lesiones, se ven las vesículas. Ajá. Entonces, esa enfermedad se llama herpes zóster, pero si yo, que nunca me vacuné, o soy una niñita chiquitita o una vacunada, esto va a transmitir qué enfermedad, varicela. No, herpes ¿No vamos a ver los diferentes tipos de vacunas? ¿Los beneficios de cada uno en este curso? No, este curso no es vacunas, inmuno. Es vacunas. ¿Cuánto tiene inmuno? Yo no doy inmuno a medicina, sino a veterinaria. No. ¿Por qué no? Es que acabo de ser contratada. Sí, me gustaría, a mí me gustaría dar inmuno a medicina. Por favor. Yo no puedo hacer nada porque ustedes tienen una profesora de inmunología y solo si inmunología fuera parte del instituto de microbiología, mi coordinador me pondría a mí a dar. Pero este inmuno es parte de la escuela de medicina, no es parte del instituto, entonces no me pueden poner algún día. ¿La pregunta qué? No, eso nunca se dice. Ya entren, por favor. Receptor es el huequito
huequito de la llave, de la puerta. Ese es el receptor. El ligando está en el virus. Exactamente. El receptor está en la célula. Entonces, abre la puerta. Así con aló. Yo dije, Tranquilo, ya pasó. bueno, eso dije, pues el receptor está en la célula. Si está presente, se va a infectar con el virus. O sea, prácticamente el virus. Tres líneas, nomás. Dije, 3 líneas, 3 mecanismos. Ya está. Ok. ¿Para qué tienen que saber lo que voy a mostrarles aquí? Ya van a entender al final de la clase. Dice, ¿por qué un estudiante de medicina debe saber todo eso? Oh, sí, tiene que saber y ya van a entender por qué al final. Y claro que deberían ser formados bien porque durante la pandemia del COVID yo tenía colegas médicos que se atrevían a decir, que podría ser un virus creado por un laboratorio para que las farmacéuticas ganen dinero. No tienen biología. La biología que van a aprender en virología no tienen... Obviamente alguien podría estar tratando de crear una cosa así, pero este virus tiene como ser... Es un virus traceable, me refiero, es que uno puede entender de dónde se originó y hay animales, hay condiciones en la naturaleza que hacen que solitos muten y se vayan adaptando a nuevos peleas. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando hay como llegar a esas conclusiones es porque primero ustedes aprenden de biología básica y luego virología. Las personas que no entienden de biología básica, en la pandemia mandaban mensajes entre los chats de la familia diciendo, sí, los virus, puedo verle en videos de microscopía óptica. Ahí está el virus, sí, y esto ponen en las vacunas y son unos chips que nos hacen de una tendencia ideológica de izquierda o son chips que nos hacen de una tendencia ideológica de derecha. ¿Sí? Tenga la onda de cerrar la puerta, por favor. Como que era mentira. No era verdad. Tenemos que entender eso. Ya ve que se cierra solo a golpe. Entonces, tienen que razonar y luego, si puede convencer a alguien con argumentos, bien. Si no puede, no tiene por qué. Así. Ya. Entonces, ustedes tienen que aprender eso hasta que no tengan compañeros médicos que sí. No deberían vacunarse las personas contra el COVID porque les hace daño. Razón. Médicos. Usted tiene que aprender. Pues, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes sean doctores van a tener que manejar antivirales. Entonces tienen que entender cómo es la biología de los virus. Pero esto solo es en general. Cuando ya veamos cada uno de los virus, esto es general, ahorita se van a aprender, ¿no es cierto? Y cuando veamos cada virus ya no se mete en esto y solo en algún detalle en particular. Por ejemplo, el virus, los adenovirus, estos se replican en el núcleo. Entonces, eso se llama, ¿sí? Pero ya saben cómo es todo esto, porque ahorita ya van a aprender. ¿Por qué decían que tenían las vacunas como que efectos secundarios? Toda sustancia, cualquiera, entra por aquí o por aquí, tiene efectos secundarios. Y es normal, porque cada ser humano tiene formas diferentes de actuar. Unos desarrollan alergias a los adyuvantes, otros responden diferente. Pero, si ponen una balanza, infectarse por el COVID y vacunarse, los dos tienen efectos adversos. Este le puede matar, este quizás solo le dé alergia. Y si vacuna a un montón de gente, en general la mayoría van a sobrevivir después de una exposición. Y los que se infectan sin vacunas, la mayoría quizás se mueren. Sobre todo la mayoría de pacientes con comorbilidades, diabéticos, inmunodeprimidos,
niñitos pequeños, viejitos. Cuando llegamos al coronavirus discutimos esto otra vez, ¿ya? ¿Qué hora es? 17. ¿17 o 17? 7. Rápidas. ¿Cómo entra el virus? El virus primero ¿el virus qué tendrá que hacer? Reconocer quién es el receptor. Reconocer. Esto es todo esto. Tiene que reconocer si es el receptor, entro, si no es, no es. Entonces, reconocimiento del receptor. Reconocimiento. Entonces, si tiene el receptor, se ancla y entra. Si no tiene el receptor, no. Entonces, la siguiente fase después de reconocimiento es adhesión. Y entonces ya puedo ir con los antivirales. Aquí. Puede haber tratamiento para evitar eso antes de que entre. Antes de que entre el virus. Si uno tiene vacuna y tiene anticuerpos, Inmunidad de memoria. eso puede evitar. Entonces, por ejemplo, para que no reconozca un anticuerpo, una vacuna, pero como estamos, digamos, antivirales, no sería, pero ¿qué sería bueno? Vacunarse para reconocer. Porque ahí tengo anticuerpos que evitarían que no entre, lo que quiero es que no entre. Pero digamos que no ha podido ser vacunada esta persona, el virus que sea. Puede haber fármacos diseñados y estos fármacos son anticuerpos diseñados en el laboratorio y le inyectan un anticuerpo para que el anticuerpo ¿se acuerdan las funciones de los anticuerpos? Neutralización, opsonización y activación del complemento. Una de estas tres cabe aquí, una de estas tres. No. Neutralización, ¿qué significa neutralizar eso? Se pega, ¿no es cierto? Aquí está el ligando del virus y viene el anticuerpo y ¡pum! Se pega en el ligando. Esto ya no deja que entre en el receptor. Neutralización. Entonces, hay fármacos también que se pueden fabricar para evitar estas dos cosas, ¿no es cierto? Que no haya reconocimiento ni adhesión. Fármacos que bloquean el reconocimiento. Anticuerpos, ¿no es cierto? Ahí está, ahí arriba. Receptores antagonistas, anticuerpos. Una vez que entra el virus, luego el virus entró. ¿Sí ven cómo entra? ¿Sí notan cómo entra? ¿Alguien puede decir cómo entra? Endocitosis. Entonces tiene una membrana normal. No entró abriendo las células, sí. Endocitosis. Entonces, el siguiente paso debería liberarse de esa membrana. Entonces, lo que ocurre es ya con adhesión, luego penetración. El siguiente es pérdida del recubrimiento. Aquí, en la pérdida del recubrimiento, ya pueden actuar otros antivirales. Entonces, miren, ustedes no necesitan ahorita, cuando estén en farmacología, tienen que aprenderse los nombres de los antivirales, pero ahorita entienden. Entonces, si hay una fase de replicación, hay antivirales que van a evitar que pierda ese recubrimiento. En la aquí hay unos. Entonces, aquí también hay antivirales y aquí también hay antivirales. Entonces, siguiente fase en la replicación, en toda la infección y luego pierde el recubrimiento y ahora sí es virus de ADN. ¿Dónde creen que ese ADN debería irse a copiar? Al núcleo. Entonces, la regla general es esta. Hay excepciones. La regla general es esta.
los virus de ADN, ¿dónde se replican? Así. ADN dije, no, ¿sí? Sí, primero, la síntesis de ADN. Luego necesita mensajeros, ¿no es cierto? ARN. Mensajero, entonces, síntesis de ARN. Síntesis luego de proteína. Habrá antivirales para evitar la síntesis de ADN, la síntesis de ARN, la síntesis de proteínas. Entonces, hay fármacos que bloquean esto. Entonces, bloquean esto, bloquean esto, bloquean esto. ¿Sí ven? Si sabe sobre la biología de todo el ciclo de vida del virus, saben que también sabe el mecanismo de acción de los antivirales, aunque no se sepa los nombres ahorita, después. Uy, ya me metí yo en esta área. Voy a borrar una parte porque necesito espacio aquí, pero así entienden. Luego, después de que se empieza a producir, ¿no es cierto?, RNA mensajero. El RNA mensajero entra en la síntesis de proteínas o empieza a producirse más ADN. ¿Qué debe ocurrir luego? Formar. Entonces ahí falta una parte que ya dijimos, duplicación del genoma, porque ese genoma, lo que ustedes entendieron al principio es, el genoma primero entró para hacer síntesis macromolecular, pero también necesito genoma para exactamente duplicar lo que entró y salir exactamente. Entonces por eso está esta fase de duplicación de genoma, porque ese genoma ¿dónde va a ir? En el virus que ya va a salir. Y lo demás ya es fácil. Luego, ¿se acuerdan qué pasó aquí? Está sintetizándose proteínas. ¿De qué está hecha la cápside? De proteínas. Entonces está desarmado todo, está el genoma aquí duplicado y las proteínas de aquí. ¿Qué hay que hacer? Ensamblar, ¿no es cierto? Armado. Autoensamblaje. Gracias. ¿Cómo lo ese nombre? Armado y ensamblaje. Gracias por recordar. Autoensamblaje. Y una vez que esté ensamblado, salida. Aquí hay una cosa importante en la salida. Miren en el ensamblaje de inhibidores de la proteasa que tiene que ver con el ensamblaje, entonces aquí también se puede bloquear, y en la salida también se puede bloquear. Pero un dato importante en la salida de los virus: hay virus que salen por lisis de la célula, en general, los virus desnudos, salen pisando la célula, le rompen, dañan la célula. Entonces la salida puede ser por lisis o por, siempre me olvido el nombre en español del purín. Gemación, gracias. Gemación. O por gemación. Ok, ¿qué significa? Los virus que salen por lisis es el virus, en general los virus desnudos rompen las células para salir. Tienen que romper, son desnudos. Pero noten en la gemación, ¿qué virus en general salen por gemación? Los que tienen envoltura, que tienen que salir con un pedacito de la membrana. A eso se llama la gemación. Se envuelven de la envoltura y se van liberando. Entonces, en general, por lisis salen los desnudos, por gemación los envueltos. Cuando haya excepciones. Ok. Y ahí está, de una vez ya hablé de antivirales. Y los antivirales están relacionados con este. ¿Tienen preguntas? Si los de ADN se van a replicar en el núcleo, los de ARN es donde van.
¿Dónde será? En el citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Alguien está avanzando la mano? La pérdida del ADN solo la que tiene la cápsula. ¿Puedes decirlo más alto la primera parte? La pérdida del ADN, le pasa pérdida del ADN. Pérdida del recubrimiento, de la envoltura. Ajá. Solo serían los que tienen la membrana. Los que entraron por endocitosis deben perder la membrana. Hay algunos virus con envoltura, algunos, que hacen eso. Se fusiona con la membrana y si ven, tiene envoltura. Se fusiona con la membrana. Si ven que no entra una membrana, sino directamente desnudo, ya no necesita esa fase. Algunos pueden hacer eso. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Qué hora esperamos? ¿Tienen preguntas? O sea, prácticamente todos los pasos podrían ser bloqueados por una membrana. En teoría, sí. Lo malo es que no hay antivirales para todos los virus. Eso es lo malo. Eso es muy malo. Porque incluso hay unos antivirales que causan efectos adversos muy graves. Por ejemplo, los interferones. ¿Se acuerdan que nosotros también tenemos interferones? Pero también se da para tratar, por ejemplo, una clásica que recibe interferones desde una infección por hepatitis C. Reciben interferones. ¿Ustedes saben a qué se deben esos síntomas horribles del síndrome pseudogripal? ¿Qué es lo horrible del síndrome pseudogripal? El dolor del cuerpo, el cansancio, el dolor articular. Los interferones son responsables de ese síntoma. Pero es que es bueno porque los interferones están ¿qué haciendo? Inhibiendo. ¿Sí ven dónde están los interferones? La transcripción viral, porque está infectado con un virus, está evitando que se siga transcribiendo. Está bien, está evitando eso. Pero de pasito hay un efecto adverso sobre nuestro cuerpo. Entonces por eso usted siente dolor articular de los músculos, cansancio, fiebre. Ahora, una persona que tiene hepatitis C y recibe interferones, ¿qué creen que le causa ese tratamiento? Y es difícil, luego esos pacientes ya no quieren tomar, me siento cansado, me duele el cuerpo. Entonces, entonces no hay fármacos para todas las infecciones. Pero entendiendo esto, obvio, ¿no? Y luego alguien que no pasó por clase de biología y virología, luego inventa alguna historia. O sea, nadie está defendiendo. O sea, ¿entienden que las grandes farmacéuticas ganan un montón de plata? Sí, es verdad. Sí, ¿quién les está defendiendo? Pero son las únicas que tienen la plata para producir en grandes masas y luego darnos a nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ahora, que alguien diga, ya tenían el antiviral listo y luego lanzaron el COVID-19 para matar a la... No están entendiendo, ellos pueden crear, porque tienen un montón de científicos que saben dónde funciona esto, entonces se pusieron en meses como locos, probemos esto, capaz que funciona la misma fármaco que ya servía para otro virus, parece por la... Entonces, sí se pusieron a hacer, cometieron errores en todo eso, obvio, pero